El vicepresidente J.D. Vance dejó a todos en la cabina de primera clase sin aliento cuando hizo un gesto inesperado por el legendario actor Clint Eastwood, quien se encontraba atrapado en una situación incómoda. Sin un asiento funcional disponible, Clint estaba visiblemente frustrado. Fue entonces cuando J.D. Vance, recordando su admiración por el ícono de Hollywood, tomó una decisión sorprendente. Renunció a su propio lugar en primera clase. Pero lo que Clint Eastwood dijo después dejó a todos conmovidos y emocionados. Este momento es uno que difícilmente olvidarán quienes lo presenciaron. La cabina de primera clase era el epítome del lujo discreto, donde los pasajeros disfrutaban de champán o leían periódicos mientras conversaciones susurradas llenaban el aire. Entre ellos estaba J.D. Vance, vestido de manera casual, pero impecable. Todo parecía normal hasta que la azafata murmuró algo al capitán. Una tensión invisible recorrió el espacio. Algo no andaba bien. Entonces, la puerta del avión se abrió nuevamente. Entró Clint Eastwood, el hombre cuya fuerza y sabiduría habían marcado generaciones enteras. Su rostro mostraba urgencia, pero al escanear la cabina de primera clase, su expresión cambió. Confusión, luego frustración y finalmente desesperanza. El problema era evidente. Su asiento estaba inservible. Los pasajeros intercambiaron miradas desconcertadas, mientras un murmullo bajo recorría la cabina. Este era Clint Eastwood, un gigante viviente, y ahí estaba, varado, buscando una solución. J.D. Vance, observando desde su asiento, sintió cómo su corazón latía más rápido. Había crecido viendo el bueno, el malo y el feo, repitiendo las frases de Clint en voz baja durante su infancia. Mientras los segundos transcurrían, J.D. hizo algo que nadie esperaba. Se levantó. La cabina entera jadeó. Con voz firme pero decidida, J.D. anunció: «Señor Eastwood, tome mi asiento». Las palabras resonaron como un trueno. Un pasajero murmuró incrédulo: ¿El vicepresidente renuncia a su asiento? Clint Eastwood levantó la vista, sorpresa cruzando su rostro curtido por el tiempo. «Hijo». Zrenia comenzó, pero J.D. lo interrumpió con un gesto amable. «Por favor, insisto». Hubo un silencio ensordecedor. A los 93 años, Clint aún irradiaba fortaleza, pero también había algo más. Una pesadez en sus ojos, una lucha interna que solo él conocía. Finalmente, murmuró: «No sé qué decir». J.D. sonrió con calma. «Entonces no diga nada, solo tome el asiento». Lentamente, reluctante, Clint ocupó el lugar. Toda la cabina exhaló. Algunos pasajeros aplaudieron, otros permanecieron en silencio atónito. Ningún vicepresidente había hecho algo así antes. Y justo cuando pensaban que el momento no podía ser más impactante, Clint Eastwood habló, y sus palabras sacudieron a todos. Clint miró a J.D. Vance, sus ojos azules brillando intensamente. Su voz, generalmente tan firme como una montaña, tembló ligeramente. «Acabas de recordarme a alguien, chico, a alguien que perdí». La cabina quedó en un silencio sepulcral. J.D. frunció el ceño, intrigado. «¿Quién?», Zrenia preguntó. Clint tragó saliva, su nuez de Adán moviéndose. «Mi hijo». Un jadeo colectivo recorrió la cabina. J.D. sintió un nudo en la garganta. Había oído hablar de los hijos de Clint Eastwood, pero esto, nadie lo esperaba. Clint continuó, luchando contra la emoción. «Era como tú», dijo, su voz quebrándose. Desinteresado, decidido, siempre pensando en los demás primero. J.D. contuvo la respiración. Lágrimas inundaron sus ojos. Los pasajeros buscaron pañuelos. Algunos giraron la cabeza fingiendo que no estaban llorando, pero lo hacían. Entonces Clint hizo algo inesperado. Extendió su mano y tomó la de J.D. «Gracias, hijo». En ese instante, hombres gruñeron emocionados, mujeres buscaron pañuelos, y la azafata permaneció congelada, abrumada por la profundidad del momento. Pero esto fue solo el comienzo, porque lo que sucedió después dejó huella en todos los presentes. La cabina parecía suspendida en el tiempo. Nadie hablaba, nadie se movía. Incluso el zumbido de los motores del avión parecía distante. J.D. Vance permanecía inmóvil, las palabras de Clint resonando en su mente.
Acabas de recordarme a alguien, chico. A alguien que perdí. JD sintió un nudo en la garganta. La mano de Clint apretó la suya un poco más, transmitiendo la fuerza de un hombre que aún luchaba, incluso en su dolor. Una azafata carraspeó, rompiendo el silencio. «Señor Eastwood, ¿le gustaría otro asiento en otro lugar?» Clint negó con la cabeza. Su voz apenas era un susurro. «No. Este asiento significa algo ahora». JD finalmente parpadeó, inhalando profundamente. «Señor Eastwood, si hay algo que pueda hacer». Clint esbozó una pequeña y triste sonrisa. «Ya lo hiciste, chico». Una lágrima solitaria escapó de la esquina de su ojo. Y por primera vez, frente a extraños, en un lugar donde nadie esperaba vulnerabilidad, Clint Eastwood se permitió llorar. Este acto de generosidad y la conexión emocional entre dos figuras tan distintas dejaron una marca imborrable en quienes presenciaron el momento. No fue solo un gesto de cortesía, sino un recordatorio de la humanidad compartida que puede surgir en los lugares más inesperados. El silencio en la cabina era abrumador, solo interrumpido por el tenue sonido de sollozos contenidos. JD estaba sentado en la sección económica, sus pensamientos girando a 1000 por hora. Siempre había admirado a Clint Eastwood, aquel hombre que encarnaba vaqueros, forajidos y héroes en la pantalla grande. Pero esto era diferente. Miró hacia atrás, hacia la primera clase, donde Clint ahora permanecía sentado, con la mirada fija al frente. Sus ojos no estaban puestos en las azafatas ni en los demás pasajeros. Parecían perdidos en algún lugar lejano del pasado. JD sintió un peso crecer en su pecho. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas. Entonces, sin querer, susurró. ¿Quién era él? Un profundo suspiro resonó detrás de él. JD giró la cabeza rápidamente. Allí estaba Clint, de pie. ¿Te importa si me siento? «Swing», preguntó Clint, señalando el asiento vacío junto a JD. Este asintió rápidamente. ¿Qué estaba ocurriendo? Clint tomó asiento, frotándose las manos juntas. Sus nudillos temblaban ligeramente. Luego, con una voz cruda y pesada, dijo algo que dejó a JD sin aliento. «Nadie sabe esto, chico. Pero mi hijo, él debía estar en un avión como este. Nunca llegó». El estómago de JD dio un vuelco. ¿Qué pasó? Clint cerró la mandíbula, exhalando bruscamente, como si intentara contener recuerdos demasiado dolorosos. Él cedió su asiento para alguien más. JD sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Él cedió su asiento, justo como yo hice. Clint tragó saliva con dificultad. Fue hace años. Una joven madre viajaba con su bebé, y la aerolínea había sobrevendido los asientos. Mi hijo vio su desesperación. Ella no sabía qué hacer. JD ya sabía hacia dónde iba esta historia. Sus manos se cerraron en puños. La voz de Clint se quebró. Él se levantó y le dijo que tomara su asiento. Las palabras impactaron a JD como un golpe físico. La cabina a su alrededor comenzó a desdibujarse. Fue trasladado a otro vuelo, continuó Clint, uno diferente. Bajó la vista hacia sus manos. Ese avión nunca aterrizó. JD cerró los ojos. Su corazón latía con fuerza. Podía escuchar a los pasajeros moverse incómodos en sus asientos, algunos conteniendo la respiración. Luego, Clint levantó la vista, clavando sus ojos en los de JD. «Hoy, chico, me recordaste a mi hijo, y no tienes idea de lo que eso significa para mí». JD sintió un nudo en la garganta. En ese momento comprendió que este vuelo no había sido un accidente. El destino los había reunido allí, y aún no había terminado. J.D. Vance permaneció inmóvil, su corazón latiendo con fuerza. La historia de Clint Eastwood lo había cambiado todo. Podía sentir el peso en la voz del legendario actor, el tipo de dolor que un hombre lleva consigo toda la vida. Un padre que perdió a su hijo, un hijo que una vez hizo el mismo sacrificio que JD acababa de hacer. JD miró a los ojos de Clint y vio algo que nunca esperó: vulnerabilidad. El mismo hombre que enfrentó a villanos en la pantalla grande, ahora estaba frente a él, crudo y roto. «Nunca pude despedirme», susurró Clint,
su voz casi perdida en el zumbido de los motores del avión. Jody tragó saliva con dificultad. ¿Qué se supone que debes decir ante eso? Lo siento, logró articular finalmente. Se sintió insuficiente, pequeño. Clint asintió lentamente. La gente siempre me dice eso, pero nadie me ha dado un momento como este. JD sintió que su garganta se cerraba. Esto ya no se trataba solo de un asiento. Era sobre un padre que finalmente veía una parte de su hijo nuevamente. Y entonces, por primera vez en años, Clint Eastwood lloró. Los pasajeros de primera clase, antes tan enfocados en su lujo, ahora guardaban un completo silencio. La gente se limpiaba los ojos, incluso las azafatas estaban inmóviles, observando a los dos hombres como si acabaran de presenciar algo sagrado. Entonces, un sonido crepitante salió del intercomunicador. Damas y caballeros, les habla su capitán. Nos gustaría tomar un momento para reconocer a un invitado muy especial a bordo hoy, el vicepresidente J.D. Vance. Jadeos llenaron la cabina. Algunos pasajeros ni siquiera sabían que estaba en el vuelo, pero el anuncio no había terminado. Y también nos gustaría reconocer a otra leyenda entre nosotros, el gran Clint Eastwood. Todo el avión estalló en aplausos. J.D. miró a su alrededor, sorprendido. No estaba acostumbrado a este tipo de atención. Clint, sin embargo, hizo un pequeño gesto con la cabeza. Sus labios temblaron ligeramente en una pequeña sonrisa. Luego, la voz del capitán se suavizó. Y finalmente, un recordatorio de que, a veces, un simple acto de bondad puede significar mucho. JD miró a Clint. Sus ojos se encontraron. Este momento nunca sería olvidado. Mientras los aplausos se calmaban, una azafata se acercó a Clint con algo en la mano. «Señor Eastwood», dijo, vacilante, «hay algo que debería ver». Le entregó un viejo papel doblado. JD observó mientras Clint lo tomaba, sus dedos temblando ligeramente. Lo desdobló cuidadosamente como si ya supiera lo que era. Durante un largo momento, Clint simplemente lo miró fijamente. Luego, susurró, «No puedo creerlo». JD se inclinó hacia adelante. «¿Qué es?» Clint tragó saliva, sus ojos llenos de algo indescriptible. Lentamente giró el papel. Era una carta, escrita a mano, fechada años atrás. JD contuvo la respiración al ver la firma en la parte inferior. El hijo de Clint. Esta carta había estado esperando por él. Y lo que decía dentro cambiaría todo. Clint Eastwood miró la carta, sus manos temblando. J.D. Vance sintió cómo su pulso se aceleraba. Esto era importante. Esto era algo que cambiaría vidas. Con una profunda respiración, Clint desdobló la carta y leyó las primeras palabras en voz alta. «Papá, si estás leyendo esto, significa que el destino trajo esta carta a ti cuando más la necesitabas». Clint se detuvo. Su garganta se cerró, como si el aire hubiera desaparecido del avión. La letra de su hijo, la voz de su hijo, congelada en el tiempo, resonaba en cada palabra que leía. Los pasajeros inclinaron sus cuerpos hacia adelante, conteniendo el aliento. Nadie se movió. Ni un solo sonido rompió el silencio. JD podía ver cómo la mandíbula de Clint se tensaba, su famosa fortaleza tambaleándose bajo el peso de las emociones. Con voz temblorosa, continuó. «Siempre me enseñaste a hacer lo correcto, a defender a los demás. Si estás leyendo esto, papá, prométeme una cosa. Sigue haciendo lo mismo. El mundo todavía te necesita». Clint se limpió el rostro con manos temblorosas, exhalando profundamente. Giró hacia JD, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. Ahora los pasajeros lloraban abiertamente. Algunos ocultaban sus rostros entre las manos. Otros sostenían pañuelos contra sus ojos. Las azafatas se abrazaban, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. Entonces Clint hizo algo que rompió aún más los corazones de todos. Tomó la mano de JD y la apretó con firmeza, profundo, agradecido. «Chico», susurró Clint, su voz ronca y cargada de emoción. «No tienes idea de lo que has hecho por mí hoy». JD tragó saliva, intentando encontrar palabras. «Señor». Clint sacudió la cabeza lentamente. «Me devolviste una parte de mi hijo». Una mujer en primera clase comenzó a sollozar fuertemente, seguida por otros. «Era demasiado»,
demasiado poderoso, demasiado real. JD sintió cómo sus propios ojos le ardían. Entonces Clint susurró algo que solo JD pudo escuchar. Estabas destinado a estar aquí. La respiración de JD se detuvo porque, en el fondo, sabía que Clint tenía razón. Mientras el avión seguía volando sobre el vasto país, un silencio reverencial se posó sobre los pasajeros. Algo había cambiado. Los corazones estaban más pesados, más conscientes. JD permaneció inmóvil, mirando sus manos. Lo que acababa de suceder no era normal. Era algo más grande, algo trascendental. Entonces su teléfono vibró. JD lo sacó, sorprendido de que algo tan mundano pudiera interrumpir este momento. La pantalla parpadeó. Casa Blanca. Dudó un instante antes de contestar. Señor vicepresidente. Llegó la voz familiar del presidente Donald Trump. ¿Qué es eso que escucho sobre que renunciaste a tu asiento en primera clase? JD suspiró, frotándose las sienes. Señor, fue solo. La voz de Trump lo interrumpió. Vi el video, JD. La sangre de JD se heló. ¿El video? Trump se rió entre dientes. Alguien grabó todo. Estás haciendo tendencia en todo el mundo, amigo. El estómago de JD dio un vuelco. Todo el mundo lo había visto. Clint, aún sosteniendo la carta, le dedicó una sonrisa significativa, y en ese momento JD supo que su vida acababa de cambiar para siempre. Permaneció inmóvil, con el teléfono todavía en la mano, mientras su mente corría desbocada. Ni siquiera se había dado cuenta de que alguien estaba grabando. Clint Eastwood soltó una risita suave a su lado. Chico, cuando haces algo real, algo que viene del corazón, la gente lo nota. JD giró su teléfono y tocó una alerta de noticias. Su propio rostro llenó la pantalla junto con el de Clint. El titular estaba por todas partes. El acto desinteresado del vicepresidente J.D. Vance deja a Clint Eastwood en lágrimas. Un momento que América nunca olvidará. Su estómago dio otro vuelco. Nunca había querido atención. Solo había hecho lo que sentía que era correcto. Los pasajeros a su alrededor seguían emocionados. Una mujer al otro lado del pasillo se limpiaba las lágrimas. Un hombre de negocios sacudía la cabeza incrédulo. Extraños, acababan de presenciar algo más grande que la política, más grande que la fama. Clint suspiró, mirando por la ventana. Sabes, JD, esto no se trata solo de mí. JD frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Clint se giró, sus viejos ojos azules suaves pero serios. La gente necesitaba ver esto. El mundo necesitaba recordar que la bondad todavía existe. JD exhaló lentamente. Tal vez Clint tenía razón. Y tal vez, solo tal vez, esto era solo el comienzo. El teléfono de JD vibró de nuevo. Miró hacia abajo, otro número desconocido. Dudó. Luego contestó. Hola. Una voz cálida y familiar respondió. Señor vicepresidente, soy Melania. JD contuvo la respiración. Melania Trump. Señora Trump, dijo JD, poniéndose de pie instintivamente, aunque aún estaba en el avión. Ella lo interrumpió, su voz suave pero emocional. Vi lo que hiciste, y quería agradecértelo. JD quedó sin palabras. Ella continuó. Donald y yo vimos el video. Ambos sentimos que este mundo puede ser cruel, señor Vance. Pero hoy tú le recordaste a millones algo importante. JD tragó saliva. ¿Y qué es eso, señora? Que ningún título es más grande que el poder de hacer lo que es correcto. JD apretó la mandíbula. Un nudo se formó en su garganta. Melania suspiró suavemente. Necesitamos más momentos como este. JD asintió, aunque ella no podía verlo. Entonces ella dijo algo que le provocó escalofríos por la espalda. Acabas de cambiar el rumbo de tu vida, JD. ¿Estás listo para eso? JD no tenía palabras porque no estaba seguro de estarlo. El avión comenzó su descenso. La atmósfera permaneció pesada, llena de emociones demasiado profundas para expresarlas con palabras. J.D. Vance permaneció inmóvil, procesando todo lo que había sucedido en un solo vuelo. ¿Cómo algo tan simple se había convertido en algo tan grande? Clint Eastwood hurgó en su bolsillo y sacó algo diminuto. Una moneda.
La depositó con cuidado en la palma de J.D. Vance. Este frunció el ceño, desconcertado. ¿Qué es esto? Clint sonrió, sus ojos brillando con una mezcla de nostalgia y sabiduría. Pertenecía a mi hijo. El corazón de J.D. pareció detenerse por un instante. ¿Qué? Clint tomó aire profundamente antes de continuar. La llevaba siempre consigo. Era un recordatorio para hacer lo correcto, sin importar las circunstancias. J.D. bajó la mirada hacia la moneda. Aunque vieja y desgastada, irradiaba un significado que trascendía su tamaño. Clint le palmeó el hombro con firmeza. Ahora es tuya. Las manos de J.D. temblaron ligeramente mientras sostenía la pequeña reliquia. No puedo aceptarla. Zrenia, murmuró. Clint lo interrumpió con calma pero firmeza. Ya lo hiciste. En ese momento, el avión tocó tierra. Los pasajeros alrededor se secaban los ojos. Algunos sorbían los mocos emocionados. 2 hombres estaban a punto de bajar de ese avión cambiados para siempre, y ambos sabían que nunca volverían a ser los mismos. Mientras el avión rodaba hacia la puerta, J.D. permaneció inmóvil, con la vista fija en la moneda que ahora descansaba en su mano. Su peso no era solo físico, cargaba consigo historia, pérdida y amor. Clint colocó nuevamente una mano sobre el hombro de J.D. No tienes que cargar con esto solo, chico. Los ojos de J.D. se humedecieron. No entendía del todo por qué, pero este momento sentía como si fuera más grande que él, como si perteneciera a algo mucho más profundo que el destino. Cuando las puertas de la cabina se abrieron, los pasajeros se pusieron de pie, pero nadie se apresuró. Observaron con respeto cómo J.D. y Clint caminaban juntos, 2 figuras transformadas por un acto de bondad que resonaría durante mucho tiempo. Mientras descendían del avión, la gente comenzó a aplaudir. Una azafata se limpió las lágrimas y dijo con voz entrecortada: «Gracias, señor Vance, y también a usted, señor Eastwood». J.D. se giró, sorprendido. Los pasajeros tenían lágrimas en los ojos. Esto no era sobre política ni sobre cine, era sobre bondad pura. Al llegar al aeropuerto, las cámaras ya los esperaban. Reporteros, fotógrafos y curiosos llenaban el lugar. Luces destellaban sin cesar. J.D. no estaba preparado para esto. No era un hombre acostumbrado a la atención pública, pero el mundo ya había decidido. Un reportero se acercó corriendo, extendiendo un micrófono hacia Clint. «Señor Eastwood, ¿cómo se siente después de lo que acaba de suceder?» Clint hizo una pausa, miró a J.D. y luego al periodista. Su voz fue calmada pero cargada de poder. «No se trata de mí». Los reporteros guardaron silencio. Clint giró hacia J.D. y añadió: «Se trata de él, un hombre que hizo algo bueno simplemente porque era lo correcto». J.D. tragó saliva con dificultad. No sabía qué decir, pero entonces una joven en la multitud dio un paso adelante. Su voz temblaba mientras hablaba. «Señor Vance, hoy me recordó a mi papá». J.D. sintió una punzada en el pecho. «¿Por qué dices eso?» La chica se limpió las lágrimas. Él estaba en ese vuelo. Su hijo cedió su asiento para que el señor Eastwood pudiera viajar. La multitud jadeó colectivamente. Clint retrocedió, atónito, su rostro pálido. J.D. sintió que todos contenían la respiración. El destino acababa de conectarlos a todos de una manera inexplicable. Clint miró a la joven, sus ojos llenos de asombro. «¿Tu padre estaba en ese vuelo?» Ella asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Sobrevivió gracias a su hijo», respondió con voz ahogada. Clint exhaló tembloroso, cerró los ojos y dejó que la emoción lo inundara. J.D. observó en silencio. Nadie en el aeropuerto se movió. Entonces, Clint hizo algo que quedaría grabado en la memoria de todos. Abrió los brazos. La joven corrió hacia él y cayó en su abrazo. J.D. se limpió los ojos, sintiendo el peso de todo colapsar sobre él. Las cámaras capturaron cada segundo, pero esto no se sentía como noticias. Se sentía como historia. Finalmente, Clint se apartó. Su voz, aunque quebrada, era clara. «Hijo, si estás viendo desde allá arriba, espero que veas esto». J.D. miró la moneda en su mano. En ese instante comprendió que esta historia no se trataba solo de un vuelo.
Se trataba de legado, de amor y del poder de un pequeño acto desinteresado. Y el mundo nunca lo olvidaría. Si esta historia tocó tu corazón, no te la quedes solo para ti. Dale like, comparte este momento con alguien que necesite verlo. Comenta abajo. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de J.D. Vance? Y si crees en el poder de la bondad, suscríbete para más historias que nos recuerden lo que realmente importa, porque a veces un simple acto puede cambiarlo todo.